Determinar el punto de operación IC de operación y el voltaje colector-emisor de operación del circuito que se muestra en la figura. Bien, la pregunta A ya la hemos hecho anteriormente en los ejemplitos, así que va a ser bastante sencillo. Lo único que debemos recordar es que la flechita aquí hacia afuera, lo que me está indicando es que la corriente del emisor va así hacia afuera. Entonces, siendo esto el emisor, y siendo esto entonces la base, y siendo esto el colector. Como la corriente sale del emisor, obviamente en la base la corriente debe estar ingresando y del colector también la corriente debe estar ingresando. Y como hemos hecho anteriormente, lo que vamos a suponer es que estamos en el RAT, indicamos por aquí. Y entonces vamos a elegir las trayectorias para poder comprobar si realmente el BJT está en el RAT. Para eso vamos a tomar esta trayectoria que es donde aparece la base, la corriente de base. Esta trayectoria de aquí voy a tomar. Y siempre recuerda la trayectoria en el sentido de la corriente y siempre entre dos extremos del circuito. En este extremo 0 voltios y en este extremo menos 6 voltios y en el sentido de la corriente. Como estamos yendo de aquí de izquierda a derecha, entonces aquí está el mayor potencial y aquí menor potencial. Indicamos entonces por aquí en la trayectoria número 1, comenzamos a ver el voltaje aquí en el más es 0 y el voltaje aquí en el menos es menos 6, o sea menos 6. Y esto es igual al voltaje que aparece acá. Nuevamente, no te vayas a olvidar, aquí hay un voltaje entre base y emisor en el transistor NPN que siempre es 0,7. Colocamos aquí entonces esos 0,7 porque todo este voltaje se reparte en este voltaje de acá y el voltaje de aquí que va a ser IE por 1K. Y de ahí tenemos la corriente IE que es 5,3 miliamperes. En este caso tenemos el beta que es 80. Con ese beta podemos hallar la corriente de base y también podemos hallar la corriente de colector, porque recuerda que la corriente de emisor es beta más 1, la corriente de base. Y de ahí entonces tenemos la corriente de base que simplemente es cuestión de dividir. Recuerda, beta es 80, es dato del problema. Y esto es 0,0654 miliamperes. Y conociendo la corriente de base, puedo hallar la corriente de colector, que simplemente es la corriente de base multiplicado por beta en la región activa directa. Y esto es 5,23. Y como puedes darte cuenta, este valor es muy cercano a este valor de acá. Lo que podía haber hecho para evitar hallar la corriente de base era aproximar esos dos valores. Pero bueno, ya hemos hecho esa cosita solamente para que veas esa cercanía entre esas dos cantidades. Y ya tenemos la corriente del colector. Lo que nos falta calcular ahora es el voltaje entre el colector emisor. Para eso tomamos la otra trayectoria, que va a ser la trayectoria que está por aquí, que va de arriba hacia abajo, ¿cierto? Porque te das cuenta que la corriente va de arriba hacia abajo. Como va de arriba hacia abajo, aquí colocamos más y aquí colocamos menos. Y ahora a esta trayectoria le llamamos 2 y analizamos en la trayectoria 2. A ver, lo que está arriba, el más, que sería 10, menos lo que está abajo en el menos, que sería menos 6. Y esto es igual a el voltaje de acá, que es IC por 0,7K, por el voltaje entre colector emisor, más voltaje colector emisor, más el voltaje de este elemento, que es IE por 1K. Todo lo que está ahí se conoce, menos el voltaje colector emisor, que es lo que quiero hallar. Entonces por aquí indicamos el voltaje colector emisor, que es 7,039 voltios. Y entonces ya tenemos el voltaje colector emisor. Lo único que nos falta ahorita es comprobar si la suposición que hemos hecho es correcta. Indicamos por aquí entonces cómo lo que estamos viendo ahorita es que el voltaje colector emisor es mayor que 0,2 voltios porque es 7,039
Entonces con eso podemos afirmar que el BJT está en la RAT. Y por lo tanto con eso ya podemos hallar el punto de operación. El punto de operación es los valores que hemos hallado. La corriente en el punto de operación, 5,23, la corriente del colector. Y el voltaje colector-emisor en el punto de operación, 7,039 voltios. Y esto es entonces la respuesta a la preguntita A. Ahora vamos con la preguntita B. Dice la preguntita B, si el valor de beta cambia, explique si cambia el punto de operación y te pregunta qué sucede con la corriente de base. Muy bien, entonces me está diciendo básicamente que indique qué sucede con el circuito cuando el beta cambia. Ahora el beta podría cambiar, podría aumentar o podría disminuir. Vamos a ver qué trae como consecuencia los cambios de beta. Para eso debemos analizar algún tipo de dependencia entre beta y las corrientes. Y en este caso te das cuenta que la dependencia directa es la que está acá. O sea que la corriente del emisor es igual a beta más 1, la corriente de la base. Además, fíjate en algo interesante. Mientras que el transistor conduzca o esté en la región activa directa, la corriente del emisor siempre va a tomar este valor. Porque te das cuenta que de la ecuación 1 que planteamos solamente depende de la corriente del emisor y de que el transistor esté polarizado en directa entre la base y el emisor. O sea, en pocas palabras, mientras esté funcionando el transistor, esta corriente es constante. Por lo tanto, la corriente de la base va a depender de los cambios de beta. Y de ahí podemos concluir dos cositas, ¿no es cierto? Que si beta aumenta, esta cosita se hace más grande y como él es constante, la corriente de la base se hace más pequeñita. Y si beta disminuye, la corriente de la base se hace más grande. Ahora la pregunta que debemos hacernos es, ¿y cómo afecta esto el circuito? O sea, ¿de qué manera afecta que la corriente de la base aumente o disminuya? Para eso recordemos lo que vimos en la parte teórica. En la parte teórica vimos una gráfica de corriente de colector versus voltaje colector-emisor. Y vimos que se presentaban varias gráficas y cada una de esas gráficas ¿de qué dependía? De la corriente de la base, ¿cierto? Había una gráfica que era así para una corriente de base en particular, vamos a llamarle corriente de base 1. Había otra gráfica que era un poquito más por acá así, corriente de base 2. Otra por aquí, corriente de base 3 y así, donde la corriente de base 3 era mayor que la corriente de base 2 y a su vez mayor que la corriente de base 1. Voy a colocar esto un poquito más arriba para que se vea un poquito mejor el análisis que voy a realizar. Mencionamos que esta corriente de emisor va a permanecer fija porque solamente depende de que el transistor conduzca. Por lo tanto, la corriente de emisor es constante. Pero también sabemos que podemos aproximar la corriente del emisor con la corriente del colector. Recuerde que esto es constante no siempre, es constante para este circuito nada más. No vayas a pensar que siempre va a ser así. No, solamente para este circuito es constante por esta región de acá, en la cual hemos visto que la ecuación no depende de beta ni de ninguna otra cantidad, solamente depende de esa polarización que aparece entre base y emisor. Muy bien. Entonces, aclarado eso, colocamos por aquí ese valor que es IC. Supongamos que está acá. Ahí está ese valor. Y entonces tenemos esta línea de acá, donde está ese valor constante. Ahora analicemos de la siguiente forma. Mira, ¿qué pasa si la corriente de base empieza a disminuir?
lo que va a pasar es que va a empezar a acercarse a la región de corte, ¿cierto? Y entonces ya tenemos la primera respuesta, porque si el beta aumenta, entonces la corriente de base disminuye, entonces el BJT o el transistor se acerca a la región de corte, que es justamente lo que estás viendo por aquí, ¿no? Mira, para esta corriente IB3 está por aquí el punto de operación, para esta corriente IB2 está por aquí, para IB1 está por aquí, y si es que yo sigo colocando por aquí más corrientes de base, poco a poco se va acercando a la región de corte, porque recuerda que la región de corte surge por aquí. Y ahora la pregunta es, ¿y qué sucede cuando la corriente de base aumenta? Eso también está muy sencillo de ver, ¿no es cierto? Porque si la corriente de base aumenta, supongamos que aquí es el punto de operación para esta corriente de base. Si aumento más la corriente de base, el punto de operación se mueve a la izquierda. Si aumento un punto más la corriente de base, un poquito más, se sigue moviendo hacia la izquierda el punto de operación. Y si aumento más hacia la izquierda. Pero recordemos que aquí a la izquierda, ¿qué cosa está? Así es, está la región de saturación. ¿Qué podemos concluir entonces? Que cuando la corriente de base aumenta, el BJT se acerca a la región de saturación. Y esa es entonces la conclusión. El BJT se acerca a la región de saturación. Ese es el efecto entonces que tiene aumentar o disminuir beta. Recuerda que ese efecto se da porque esta corriente es constante. Esta corriente básicamente no va a cambiar, puesto que depende solamente de que el transistor esté funcionando y el voltaje entre base y emisor sea 0,7. Recuerda, por eso nada más. Mucho cuidadito. De repente para otro transistor es otro tipo de análisis para otro circuito. Para este circuito se cumple esa condición. Y ahora vamos con la preguntita C. Dice, reemplace el transistor NPN por un tipo PNP, halle el punto de operación del circuito. Muy bien, entonces vamos a hacer eso. Bien, entonces lo que vamos a hacer es este transistor NPN lo cambiamos por un PNP. Y la única diferencia, al menos en lo que se refiere al gráfico, es que ahora aquí va a ingresar la flechita. Ingresa la flechita y por lo tanto las corrientes aparecen de esta forma. Aquí aparece la corriente del emisor ingresando y por lo tanto la corriente de la base está saliendo y la corriente del colector también está saliendo. Y vamos a resolver el problema igualito a como hemos hecho la primera pregunta. Suponiendo el BJT en el RAT, en la región activa directa. Y hacemos lo mismo en lo que se refiere a la solución. Tomamos una trayectoria aquí para la parte que está en la base, siempre en el sentido de la corriente. En este caso va desde abajo hacia arriba. Así, trayectoria número 1. Esta cosita de aquí es 0 voltios y esto es menos 6. E indicamos por aquí. En la trayectoria número 1 comenzamos de abajo, menos 6, ¿cierto? Porque recuerda que esto de aquí es el más, porque ahí empieza la trayectoria, y esto de aquí es el menos. Entonces es menos 6 menos 0, igual a... A ver, aquí vamos a colocar su voltaje, que es la corriente del emisor multiplicado por la resistencia. Y aquí, como siempre, mucho cuidadito con este elemento, porque ahora la corriente va de E a B, y en ese caso la polaridad es de esta forma, voltaje emisor base, y eso recuerda que es 0,7 voltios, y eso tenemos que sumarlo por aquí, más 0,7. Y de ahí tenemos la corriente del emisor que es menos 6,7 miliamperes. Y entonces aquí pasa algo bastante curioso, ¿no es cierto?
porque el hecho de que esta corriente me salga negativa significa que el sentido es el contrario. Pero eso no puede ser posible, porque recuerda que aquí hay un diodo y ese diodo ahorita estamos suponiendo que está en conducción, por lo tanto la corriente debe ir de E a B. Y entonces ahora vamos a ver lo siguiente. Como la corriente del emisor me salió menor que 0, ¿qué podemos concluir en eso? Que eso no es posible. Y como no es posible, significa que no puede estar en la región activa directa. Entonces la pregunta es, ¿en qué región está? Está en la región de corte. Siempre que la corriente, sea de base, colector o emisor, te salga negativa, significa que el dispositivo no está funcionando como debe ser, ni en modo de la región activa directa, ni en modo de saturación. Entonces, con este resultado podemos concluir que el transistor BJT está en corte. Y como está en corte, siempre que el BJT esté en corte, se asume que la corriente del colector es igual a 0, al igual que la corriente de la base y al igual que la corriente del emisor. Lo único que nos falta ahorita determinar es el voltaje colector-emisor. Bueno, en este caso sería emisor-colector porque es un transistor PNP. Como ya tenemos aquí el sentido de la corriente indicado, tomamos una trayectoria que vaya de aquí hacia arriba en el sentido de la corriente. Aquí debe estar el mayor potencial, el menor potencial, y lo que queremos allá, recuerda, es el voltaje entre el emisor y el colector. En ese orden, recuerda, por el tipo de transistor. Y ahora analizamos. Trayectoria 2, vamos a llamarle a esto. En la trayectoria 2 va a ser menos 6, que es lo que está abajo, menos lo que está arriba, que es 10, en el sentido que hemos tomado la trayectoria. Y esto recuerda, esta cosita vale 0 porque está en corte. 0 colocamos por aquí, ¿no? 0 por 1, 0. Aquí va a ser más el voltaje emisor-colector. Seguimos por aquí de más a menos, pero esto vale 0. Entonces también más 0. Y de ahí tenemos el voltaje emisor-colector. Y esto es igual a menos 16 voltios. Y este es el punto de operación. Entonces, el punto de operación está en la región de corte con una corriente de colector 0 y un voltaje emisor-colector igual a menos 16. Si deseas, puedes resolver también suponiendo que está en saturación y te va a salir la misma contradicción de acá. Y de ahí entonces vas a ver que no está ni en la región activa directa ni en la región de saturación, está en la región de corte. Pero ya con este dato nada más es fácil comprobar que está en la región de corte. Bien, y con eso entonces terminamos esta preguntita C.